Hoy nos detenemos en Juan capítulo 5, versículo número 1, comenzamos. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual ese tanque tiene, ese tanque tiene 5 pórticos. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Es interesante porque en este pórtico había muchos enfermos en este estanque, en estos pórticos, esperando únicamente que se moviera el agua para poder ingresar de manera tan rápida para poder sanar, para poder quitarse cualquier enfermedad que tenía. Y en el versículo 5 se nos habla de un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo. 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado, dice el versículo número 6, y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es interesante, ¿no? Porque este hombre voltea a ver a Jesús, ¿no? Oye, Señor, pues no tengo quien me meta literalmente al agua cuando se agita, porque cuando me voy a meter ya alguien que me ganó y pues no. Jesús le dijo entonces, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Para que la gente sea sanada, sí, esperaban un milagro. Bajo esta historia nos dicen que a través del agua, en este estanque que había llamado Betesda, en la puerta de las ovejas que hay en Jerusalén, en aquel tiempo, en el templo, esperaban un milagro. Entonces, el milagro era, ya lo leyó usted, meterse al agua, descender al agua. Ahora ya no tenemos que esperar un milagro, mis queridos. Ya no tenemos que estar mirando a la humanidad, a ver quién te ayuda. Porque cuando uno voltea a ver a Jesucristo, Señor, pues literalmente no hay nadie en esa tierra que me pueda ayudar, pero tú sí puedes. Es ahí cuando el Señor nos dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y ahorita puedo abrir el cuadro de comentarios para preguntarles a ustedes, ¿cuántos milagros han recibido en su vida de parte de Dios? Imposibles. Y podemos quizá enumerar muchos testimonios de usted, cómo Dios hizo algo imposible, lo que era para el ser humano, es posible para Dios. Y viene a mi mente, yo les he contado mi testimonio, qué me pasó cuando yo era muy niño. Yo volteaba a ver quién me ayudaba, pero pues nada, no había nadie. No había nadie. Pero interesante es que Dios volteó a verme a mí. Y el Señor nos voltea a ver a nosotros, mis queridos hermanos, para hacer milagros tan maravillosos en nuestra vida. El ser humano puede tener la última palabra, te puede decir, no, ya estás perdido. Y sí, hay muchos que se han dicho, ya no hay más, ya no hay más. El ser humano tiene la última palabra.
perdón, el ser humano aparentemente tiene la última palabra, pero eso no es verdad. Solo Cristo, solo nuestro Redentor, mis queridos hermanos, solo el Redentor, Cristo Jesús, es el que sostiene nuestra vida y es el último que tiene la palabra. Voltea a verlo a Él, mi querido hermano. ¿Quieres un milagro en tu vida? Voltéalo a verla a Él. Si tú piensas que, ay, es que estoy esperando que me salga la lotería, o que estoy esperando que ya salga el sol, o estoy esperando que llueve, bueno, los pongo a manera de nada más de ejemplo. Voltea a ver a Jesús. Él está dispuesto a ayudarte, Él está dispuesto a sanarte, Él está dispuesto a hacer lo que el ser humano no puede. Él sí puede, nosotros no. El ser humano no. Y al instante, bueno, dice el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es permitido llevar tu lecho, no es permitido que tú andes cargando tu camilla. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron a Jesús, ¿quién es? Bueno, bien le preguntaron al enfermo, perdón, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día sábado. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mis queridos amigos, en esta mañana, que el Señor nos ayude a voltear a ver a Jesús. Él tiene la autoridad. El Señor tiene la autoridad. Él son los que tienen la autoridad sobre nuestra vida. De verdad. Voltea a verlo a Él. El ser humano te va a decir, es que ¿por qué fue así? Y déjenme decirles, antes de esto, que las enfermedades estaban asociadas a los pecados. O se pensaba así. Se pensaba, si esta, lo vamos a llegar a ver con otra historia más adelante, en otro capítulo, en esta semana que viene. Se pensaban, oye, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que estuviera enfermo, ¿no? Lo vamos a ver esta semana. Pero yo lo que quiero mencionarles en este instante es que volteé a ver a Jesús. Volteé a ver a Jesús, pero también, muy, muy importante, deja hacer lo que te gusta. El Señor le dijo al paralítico, ¿no? Le dijo, mira, has sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más para que no te pase algo peor. Elena de White dice en el libro Evento de los Últimos Días que habrán muchos que se va a orar mucho por aquella gente, pues pedirán oraciones para que muchos sean sanados. Pero ella menciona que muchos no van a sanar porque Dios sabe lo que viene en el final, eso lo estoy parafraseando pues, y que habrá muchos que van por ser sanados, van a apostatar, van a dejar a Dios. Hermanos, si tú pides un milagro, bueno, dijera esa frase tan muy coloquial que no es bíblica, esa frase que no es bíblica que te dicen, ayúdate que yo te ayudaré, que no es bíblica, ¿eh? No es bíblica. ¿A qué me quiero mencionar con esto? Si tú quieres un milagro, prepara el camino, mi querido. Prepara el camino. Deja aquello que te puede estorbar de no vivir ese milagro. ¿Quieres ser sanado? Vamos a pensar. A veces pensamos, no, ay, es que me voy a bautizar para que Dios me sane. Muchos piensan así. Me voy a bautizar para que Dios me quite esta enfermedad. Pero sigues tú, mi querido hermano, comiendo lo mismo, haciendo lo mismo. Ten cuidado. Ten cuidado.
como mexicanos somos muy olvidadizos. Te mandan un tratamiento médico y ya te sientes bien y dejas el tratamiento. Sí le pasa, ¿verdad? Porque así es constantemente. Somos indisciplinados, mis queridos. ¿Quieres un milagro en tu vida? Pues literalmente permite que el campo que Dios quiere que trabaje esté listo para recibir ese milagro. Déjeme avanzar rápidamente en el versículo número 19. Jesús nos presenta su autoridad como hijo, porque decían que, oye, este se quiere igualar a Dios. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cabe mencionar, y aquí hay muchos que dicen que Jesús, pues voy a manejar la palabra, era sumiso. Y sí, en Filipenses 2 vemos que Él se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo humilde. Él no se aferró a su divinidad. Él oraba al Padre. Él era Dios, pero su divinidad tenía pausada. Él vino a salvarnos. Y Él vino, mi querido hermano, con todo, óigame bien, Él vino con toda la intención de ser humilde, de recibir instrucción, de depender del Padre, de enseñarnos. Él no vino como Dios en esta tierra, porque si hubiese venido como Dios en esta tierra, quizá no hubiese sufrido por nosotros en la cruz, ¿verdad? Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éste las mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La autoridad del Hijo. Tenemos que honrar al Hijo. Tenemos que honrar al Hijo. Hermanos, miren, déjeme detenerme en esto porque, por ejemplo, hay una denominación, hay una iglesia que enseña que el Hijo no merece la adoración, que solamente Jehová, nuestro Padre Celestial. Pero es muy importante que usted entienda que Dios envió a su Hijo. Él es el medio. Hebreos 7:22 dice que Dios puede salvar a todos aquellos que se acercan a Dios mediante Jesucristo. Dios le dio la autoridad al Hijo, por cuanto también Él es Dios, ¿verdad? El Hijo, pero Él es el puente, es la conexión entre Dios y nosotros. Cuando Jesús se hizo humano, Él era un humano, no era Dios, era un humano igual a nosotros, semejante, voy a manejar la palabra aquí porque era semejante a nosotros, ¿sí? Era semejante a nosotros. Él vino a salvarnos, Él vino a rescatarnos y Dios le dio autoridad, le dio vida, ¿sí? Como humano, porque Él era Dios, pero su divinidad la puso en pausa. Él era igual a Dios, ¿sí? Y vean lo que dice del versículo número 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Jesús no va a juzgar, Jesús es el abogado, Jesús es el juez, Jesús es nuestro Salvador, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Vean, la adoración también va para el Hijo, porque Él es nuestro Salvador, porque
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que oye la palabra del Hijo y cree en él, tendrá vida eterna. Pero el que no cree, ha pasado de muerte, perdón, ha pasado de muerte, perdón, ha pasado de vida a muerte. Pero el que cree en Jesús, ha pasado de muerte a vida. ¿Correcto? Así que Él es el que vamos a escuchar su voz en el sepulcro, ¿correcto? Lo escucharemos y Él nos hará lo que merecemos. La paga merecemos. Si usted creyó en Jesús, le dará la vida eterna, pero si no, por ende, ya tiene muerte eterna. Ya tiene muerte eterna. Versículo 30. Sigamos avanzando porque aquí Cristo se presenta. Yo quería terminar a las 7:40, pero tuve algunas dificultades con la computadora hace un momento al inicio, pero vamos a terminar a las 7:50 porque hoy es sábado y hay muchos que se trasladan para el templo. No puedo ya hacer nada por sí mismo. Jesús lo dijo, no puedo hacer yo nada por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él era humano. Punto. No se hizo, él era igual a Dios, pero se hizo humano. Y Él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las palabras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Versículo 37. También el Padre que me envió también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Versículo 39, mis queridos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No quieren venir a mí para que tengan vida, para que tengáis vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Sino, si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo pueden vosotros creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. No piensen que yo voy a acusarlos delante de mi Padre. Hay quien os acusa. Moisés es quien tienen vuestra esperanza. Porque si creen a Moisés, creerían también en mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Jesús presenta su teología como, bien presenta su discurso como Dios, ¿no? Como hijo de Dios. Les dice, ¿saben qué? Y es que yo creo, mis queridos hermanos, que no recibieron a Jesús porque, bueno, decían, oye, Jesús es un simple campesino, ¿no? Un simple carpintero, perdón, un simple carpintero, hijo de carpintero de Belén de Judá. No, ellos esperaban a alguien diplomático, alguien que lo libertara del pueblo romano. Y él les dice, pues no me creen a mí, pero si le viniera otro en este momento, le creerían a él. ¿Verdad? Y el Señor les dice, no, es que al Padre nadie lo ha visto, ¿sí? Pero todo lo que yo hago dan testimonio del Padre también.
También el Padre que me envió ha dado este testimonio de mí. Nunca han visto su voz, han escuchado su voz, perdón, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creen. Así que mi querido hermano, aquí Jesús les dice claramente a ellos, ¿no? La autoridad, que Él es el Hijo del Hombre. Les dice, escudriñad las Escrituras, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que mi querido hermano, en esta mañana, Jesús, como hombre, se sometió a Dios, cumplió el deber de Dios. Él no podía hacer nada en sí mismo sin que antes el Padre lo autorizara. ¿Correcto? Él tiene juicio, él como después, claro, cuando él acabó su tarea en esa tierra, como cuando murió por nosotros y resucitó, recibió toda la autoridad en el cielo otra vez como Dios, ¿verdad? Él es el Hijo del Hombre, Él nos entiende, nos comprende. Él tiene toda la autoridad, mi querido hermano. El Señor tiene toda la autoridad. Yo te invito en esta mañana a que escudriñes la Escritura, que leas tu Escritura, porque os parece que en la Escritura encontraremos la vida eterna. En la Escritura encontrarás la vida eterna. En la Escritura hablarás, encontrarás de Jesús. Antes de Moisés, antes de que escribiese Moisés, ya estaba Jesús. Porque de mí escribió Moisés, le dijo Jesús a los judíos. Hermanos, creen en Jesús en esta mañana. Él tiene toda la autoridad. Toda la autoridad. Es el Hijo del Hombre. Él nos entiende. Él es misericordioso. Por eso necesitamos un sacerdote así. Dice Hebreos 2:16, un sumo sacerdote que nos comprendiera en todo, semejante a sus hermanos. Mis queridos, en esta mañana, cree en Jesucristo. Él puede hacer el milagro en tu vida. Él nos entiende, Él te entiende. Él no es indiferente a tus necesidades. Él te entiende, acude a Él, voltea a verlo a Él, deja de ver el mundo, verlo a Él, escudriña de Él, busca, lee, métete en la Escritura, porque allí encontrarás la vida eterna. En la Escritura encontrarás la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la Escritura tú encontrarás lo que tú puedes hacer para quitarte la carga emocional que tienes. En la Escritura tú puedes saber lo que necesitas para que vivas feliz con tu familia. Pero tienes que voltear a ver a Jesús. Y termino con esto. Jesús es el abogado. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado. Él es el juez, lo acabamos de leer. Él es el Salvador. ¿Sí? Él murió por nosotros. Él es el sacerdote, intercede por nosotros en el santuario celestial. Número 4. Él es humano, nos entiende. Él es el Hijo del Hombre porque nos comprende, es semejante a nosotros. Y yo creo que puedo seguir numerando. Él es el Verbo de Dios, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, es el agua, es el pan de vida. Puedo seguir diciendo muchas cosas. Y te lo digo, ¿por qué te digo esto? Y de todo corazón te lo digo. Porque si nos perdemos, óyeme bien y póngame mucha atención. Si nos perdemos en este mundo, fue porque nosotros quisimos. ¿Sí? ¿Por qué dije? Porque nosotros quisimos. No porque Dios quisiera que nos perdiéramos, sino que Dios le ha dado toda la autoridad al Hijo, a Jesucristo, para que seamos salvos. De verdad, ¿quieres un milagro? Ve a Jesucristo. Velo a Él. Entrégate a Él. Dile, Señor, aquí estoy.
Dile, Señor, obra en mí. Pero ve a Él es tu abogado, Él es tu juez, es tu salvador. Si nos perdemos, es porque teníamos todo para ser salvos, pero no quisimos. Voltea a ver al Señor en esta mañana y que el Señor haga lo que tenga que hacer en tu vida. Pregunto, ¿te gustaría voltear a ver al Señor en esta mañana? ¿Te gustaría decirle, te gustaría escuchar esa voz que te diga, ¿quieres ser salvo? Yo quiero voltear a ver al Señor en esta mañana. Que Él me ayude a vivir una vida recta, una vida de felicidad. La invitación, escudriña la Escritura, porque en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. Porque antes de que Moisés escribiese, ya estaba Jesús, como Hijo de Dios, como el Verbo de Dios. Él es Dios, solamente que se hizo carne por amor a nosotros. Que en esta mañana, mis queridos hermanos, acudamos a Jesucristo. Acudamos a Jesucristo. Voltea a ver a Jesucristo. Y si tú quieres voltearlo, ahí en el cuadro de comentarios, coloca la palabra amén, o puedes reaccionar con un me gusta, con un corazoncito allí. Usted puede reaccionar también. Pero vayamos a Él. De verdad. A veces, hermanos, déjenme decirles que al último que volteamos a ver es a Jesús. A Él es al último. Y es interesante porque, déjenme solamente a manera de conclusión, en algunos servicios religiosos de otras religiones, piden cualquier cosa, ¿no? Que monte de esto, que de las montañas, no sé qué tantas cosas dicen, y a veces al último que nombran es a Jesucristo, de verdad. Piden intercesión por que por esta cosa y que por otra, que piden intercesión por esa persona que muere, pero al último que piden es a Jesús. Y a veces es cierto también en nuestra vida. Te pasa algo y al último que buscas es a Jesucristo. Está mal. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a poder vivir una vida que honra a Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Padre nuestro que mora en el cielo, bendito sea su nombre. En esta mañana, Señor, le damos gracias por el día que nos regala. Señor, gracias porque Jesucristo, su Hijo amado, usted le dio toda la autoridad para ser el Hijo del Hombre. Le dio la autoridad, Señor, para que seamos salvos en Él. Si creemos en Él, pasaremos de muerte a vida eterna. Pero si no creemos en Él, si no volteamos a verlo a Él y no creemos en Él, pasaremos a muerte, a condenación. Gracias, Señor, porque usted dio a su Hijo Jesucristo para ser salvos. Él se hizo humano, aprendió de usted, vivió una vida de oración, cumplió lo que usted le había encomendado, la salvación de todos nosotros. Y gracias porque por Él hoy podemos acudir al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si hay alguien en esta mañana que necesita un milagro, que voltee a ver a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, que voltee a verlo, que deje de voltear a ver al hombre y que ponga toda la atención en Cristo. Por favor, Dios, en esta mañana, denos un feliz sábado y en las actividades de este día, guárdenos en el hueco de su mano. Haga un milagro, Señor. Volteamos a verte a ti. Haga un milagro, lo que nosotros no podemos hacer. Nos encomendamos en sus manos por suplicarlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un canto, mis queridos hermanos, que dice, fija tus ojos en Cristo. ¿Se lo sabe? Dice, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo. Antes de que nos vayamos, solamente, mi querido hermano, me acaba de llegar el plan de oración. Me acaba de llegar el plan de oración en esta mañana. Vamos a escucharlo. Y recuerde que a las 9:20 de la mañana comienza nuestro servicio de sábado, ¿ok? Vamos a escuchar el plan de oración que corresponde para esta mañana. Vamos a escucharlo hoy, 10 de julio. Escúchelo, que ya lo leímos hace un momento, pero quiero que usted lo escuche antes de irnos para prepararnos.
Buenos días, bienvenido al plan de oración de la Unión Mexicana Central. La lectura de hoy 10 de julio se encuentra en las páginas 26 y 27 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Como los pájaros están listos para sacar la semilla de junto al camino, Satanás está listo para quitar del alma las semillas de verdad divina. Él teme que la palabra de Dios despierte el descuidado y produzca efecto en el corazón endurecido. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el Evangelio. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Con un fervor solamente inigualable a su malicia, trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios. Mientras Cristo está trayendo al alma por su amor, Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. Ocupa la mente con planes mundanos, excita la crítica o insinúa la duda y la incredulidad. La forma en que el orador escoge su lenguaje o sus maneras puede no agradar a los oyentes y se espacian en estos defectos. Así la verdad que ellos necesitan y que Dios les ha enviado misericordiosamente no produce ninguna impresión duradera. Satanás tiene muchos ayudantes. Muchos que profesan ser cristianos están ayudando al tentador a arrebatar las semillas de verdad del corazón de los demás. Muchos que escuchan la predicación de la palabra de Dios hacen de ella el objeto de sus críticas en el hogar. Se sientan para juzgar el sermón como juzgarían las palabras de un conferenciante mundano o un orador político. Se espacian en comentarios triviales o sarcásticos sobre el mensaje que debe ser considerado como la palabra del Señor dirigida a ellos. Se discuten libremente el carácter, los motivos y las acciones del pastor, así como la conducta de los demás miembros de la iglesia. Se pronuncian juicios severos, se repiten chismes y calumnias, y esto a oídos de los inconversos. A menudo, los padres conversan de estas cosas a oídos de sus propios hijos. Así se destruye el respeto por los mensajeros de Dios y la reverencia debida a su mensaje, y muchos son inducidos a considerar livianamente la misma palabra de Dios. Seguimos orando por la feligresía de la misión del Valle de México. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu cuidado y protección. Te pedimos de manera especial por la feligresía de la misión del Valle de México, que los llenes de tu Santo Espíritu para seguir compartiendo el Evangelio en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Bendiciones. Muy bien, ahí está el plan de oración para esta mañana, mis queridos hermanos. Así que hoy sábado, entrégate al Señor por completo. Hoy, por el sábado, voltea a ver a Jesús y que Dios nos dé un sábado muy bendecido. Recomendable, si te quedas en casa, cámbiate, arréglate. Tu vestido, tu traje, arréglense, hermanos. Lo digo con respeto, ¿verdad? Por eso yo les digo muchas veces en las mañanas, cuando tenemos la transmisión, a las 6, siéntense en una silla, en la sala o en la cama, ya mucho. ¿Por qué? Porque si te quedas acostado, Satanás te va a llevar a, ay, ya me dio sueño. Y si no estás anotando, estás leyendo, Satanás te va a llevar al sueño. Así que es por eso que recibamos la palabra con gozo y con alegría, siempre mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nos vemos a las 9:20 de la mañana, empiezan los servicios de sábado. Si va al templo, cubrebocas, ¿correcto? Sana distancia. Y que el Señor nos dé un sábado bendecido. Muy, pero muy bendecido. Sociedad de Jóvenes, 6 de la tarde. Hoy, primero el Señor. Y mañana, le espero en punto de las 8 de la mañana. Mañana domingo, primer día de la semana. Nos vemos para estudiar Juan, capítulo número 6. Por su atención, muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Y nos vemos el día de mañana con la bendición del Señor. Soy el pastor Isaí Santos. Por su atención, muchas gracias. Y deseo que en su corazón, en este sábado, el Señor coloque amor, gozo y paz. Bendiciones para todos. Feliz sábado.